Shalom quiere decir paz, que el Eterno les bendiga y les guarde, amados aquí, Najayot, hermanos, hermanas de Gozo y Paz, amigos, amigas de Gozo y Paz. Soy su servidor, el doctor Javier Palacios Elorio, roe pastor de la Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en la pantalla los libros que tenemos gratis, todos para ustedes, y los teléfonos de la congregación para que se puedan comunicar con nosotros. Bueno, voy a darles una enseñanza de la Biblia, del Tanaj, y yo le titulé Ya está aquí. ¿De qué se trata? Vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis capítulo 13, por favor. Apocalipsis capítulo 13, en el verso 11. Apocalipsis 13, verso 11. Búsquenlo con calma, yo los espero. Perfecto. Dice así. Apocalipsis 13, verso 11. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos. Subrayen dos cuernos. Semejantes a los de un cordero. Subrayen cordero. Pero hablaba como dragón. Yahshua HaMashiach le reprenda, subrayen dragón. Entonces encontramos aquí que es otra bestia con dos cuernos y con apariencia de cordero, ¿verdad? Semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ahora, en la Biblia siempre un cuerno, keren, es cuerno, significa poder. Y eso que tiene que ver con la Iglesia Católica Romana. Está ahorita, todavía vive, Benedicto XVI, y está Francisco. Y ahí tienes los dos, a lo que se refiere esta parte de la Tanaj, de la Biblia. Ahora, sabemos que Benedicto ya tiene muchos años y que algún día ha de morir. Entonces, habíamos venido ministrando hace muchos años que probablemente hagan una falsa resurrección de Juan Pablo II. Ahorita voy a explicar por qué. Y entonces, si muere Benedicto XVI y hacen una falsa resurrección de Juan Pablo II, entonces estarían de todas maneras los dos cuernos, este y este. Recuerden que quiere decir poder. Ahora, en el caso de Apocalipsis 13 tenemos que leer con mucho cuidado, bestia. Vamos a ver por qué se le llama así. Dos cuernos, dos poderes, tiene semejanza, o sea, es semejante a los de un cordero, porque miren cómo hablan, hijitos, etcétera, y así como con mucha suavidad. Pero veamos todo lo que se ha hecho, porque Benedicto XVI fue nazi. Recordemos todo eso, hijos de Amán. Ahora, ya se construyó, o está en plan de construcción, la casa de Abraham. Recuerden ustedes, por favor, pueden ir, si quieren, tomándole fotografías. A eso se refiere Apocalipsis 13. ¿De acuerdo? Ahora, ya viene, de hecho ya está la unión de las religiones a nivel general. Está ya la casa de, lo voy a poner así nada más, no voy a poner el nombre completo, Abraham. Entonces, recordemos que en el 2019, voy a poner esto porque es importante, el 13 de febrero del 2019, Francisco visitó Emiratos Árabes Unidos. Y la casa de Abraham, va a tener las tres religiones, la Iglesia Católica como cristiana, la Iglesia, es decir, va a haber una sinagoga judía y una mezquita islámica. Ahí tienes ya, entonces, el ecumenismo, ¿verdad? Porque recuerden que ya les he ministrado que de la Iglesia Católica nacieron varias religiones. Eso se le llama la madre de las rameras. Ahora, el 5 de marzo, para que vean cómo va todo muy rápido, el 5 de marzo de este año 2021, fíjense, de este año 2021, hubo un encuentro entre el Papa Francisco y el líder de chiita. Recuerden que hay sunitas, chiitas, eso ya lo ministré en otros temas. El líder chiita en Irak, el Ayatollah Ali al-Sistani. Y entonces eso fue para ponerse de acuerdo en más cosas y ahorita vamos a entender el porqué. Entonces tiene que salir un personaje parecido a Juan Pablo II. No estoy diciendo que exactamente sea un clon, pero pudiera ser con todo lo que ya hay, hermanos, no sería ninguna cosa rara. Ahora vamos a considerar esto porque este personaje de Juan Pablo II es muy importante. Vamos a recordar algunas cosas, todo eso ya lo he ministrado en otros temas aquí en la misma congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Este Papa, el Papa extinto Juan Pablo II, falleció el 2 de abril del año 2005, ¿de acuerdo? Y el 13 de marzo del año 2013 es nombrado Francisco. 13, número cabalístico, y marzo, que viene de Marte, que es el dios de la guerra. No es casualidad, hermanos, ellos como Illuminati jesuita no hacen nada así porque sí. Ahora, si ustedes recuerdan en el ataúd de Juan Pablo II, que era en forma de este tipo, así, había una M, pero no crean que significa M de María y menos de Miriam, sino el M de la masonería. Le pusieron un velo de seda, y eso significa en la masonería la resurrección. ¿Pero de qué?
Entonces, todo esto es muy importante porque decía yo en otros temas que está bajo un vacío, es decir, el cuerpo de este señor está en un vacío, quedó suspendido porque le pusieron aire a presión. Todas esas cosas son importantes y todo eso se dio a conocer sin ningún problema. Y se hizo un conjuro con huesos de muerto y se pusieron arriba de su ataúd. Revisen los videos anteriores, hay todavía muchos videos en YouTube, no solamente de nosotros, sino de muchísima gente que informó al respecto. Ahora, este señor, Juan Pablo II, cada vez que llegaba a un país, besaba la tierra, pero el beso, besaba la tierra, pero eso significa reclamar la tierra, reclamar la tierra. Y bueno, pues aquí lo hizo igual en México y por donde quiera que iba. Ahora, este papa se le llamó, o se le sigue llamando el papa viajero. Ahorita vamos a hablar por qué. Porque realmente él viajó a los 5 continentes, Visitó 129 países y en todos besó la tierra. Él no pudo llegar a Rusia y a China. Ahí no lo dejaron entrar por la Iglesia Ortodoxa rusa, pero recuerden que Francisco ya hizo las paces con el patriarca Kirill, o al menos el que está así. Entonces, ni en China, por el comunismo, pero ellos mismos crearon el comunismo, o sea, no es ninguna cosa rara. Ahora, recordemos algo que es muy importante. La palabra Vaticano viene de la diosa etrusca, Vática, con K. Era una bruja, una divina. Por eso la palabra vaticinio significa adivinación, y eso está prohibido en la Biblia, en el Tanaj, en la Torá, en Deuteronomio capítulo 18, verso 10 en adelante. Entonces, la palabra Vaticano quiere decir centro de adivinación, en pocas palabras, lo quiera reconocer la gente o no lo quiera reconocer la gente. Ahora, otra cosa que les quiero comentar es esto. Hay un video que le titulé La Gran Ramera, ahí explico varias cosas, búsquenlo por favor. Y diváguenlo porque pues como están las cosas están quitando mucho material. Ahora, una cosa que quiero resaltar aquí es lo siguiente, miren, en el báculo del Papa, es decir, digamos supuestamente su vara, hay un cono de pino, eso ahí lo explico, es un cono de pino, eso se sacó de Babilonia, ahí lo explico en ese video de La Gran Ramera. Así como el acetre, que es con el que utilizan para echar el agua bendita, eso lo sacaron de la hechicería o brujería de magia negra africana, etc. Hay el crucifijo que él trae aquí arriba, es el de un Cristo, pero derrotado, o sea, porque está así, totalmente así. Ningún crucifijo es bonito, ¿verdad? Pero bueno, este está totalmente horrible, pero es el crucifijo de los satanistas. Ya decía yo, pongan atención, porque ahorita vamos a llegar a un punto clave, 5 continentes, 129 países. Y es el único papa, Juan Pablo II, que tiene una estatua en cada ciudad del mundo. Ni siquiera en cada capital, no, en cada ciudad del mundo. Ahí donde tú vives seguramente hay una estatua, búscala de Google y vas a ver cómo hay una estatua de Juan Pablo II. Por otro lado, también hay una calle en cada ciudad, en cada ciudad hay una calle con el nombre de Juan Pablo II. Búscalo en Google, allá en tu comunidad, aunque estés al otro lado del mundo, lo vas a encontrar. Y la sangre de Juan Pablo II, entre comillas, fue pues pintura, ¿verdad? Porque no creo que alcance para tanto. La pusieron en una especie de tubitos y demás, y con reliquia y demás, y etcétera. Y eso lo anduvieron paseando por todo el mundo. Eso fue una mofa, una burla, una blasfemia contra la sangre de nuestro don Yahshua Mashiach. Aquí llegó a la catedral de Tehuacán y en cada rinconcito del mundo, sí, escuchaste bien, amado hermano, amada hermana, amigos, amigas, llegó esa sangre y la gente se postraba sobre esa, entre comillas, reliquia. Ahora, es el mayor ecumenista. ¿Qué es eso de ecumenismo? Ecumenismo, él fue el mayor ecumenista del mundo y de todos los papas, porque reunió en cantidad de ocasiones, por ejemplo, hay una ciudad que se llama Francisco de Asís, reunió a prácticamente todas las religiones, desde rabinos judíos ortodoxos, ultraortodoxos, pastores cristianos, líderes de brujos, encantadores de serpientes. Tú puedes buscar todo eso en YouTube, no es ninguna mentira. Bueno, entonces la idea es que fue el mayor ecumenista y eso tiene una cosa importante, porque ningún hombre ha logrado hasta la fecha, ni Francisco, reunir esas multitudes como las que reunió este señor Juan Pablo II. Ahora, vamos a ver un verso en la Biblia, por favor, abran su Biblia en el libro de Daniel, vamos para allá, por favor. Esto es un resumen, hermanos, hermanas, amigos, amigas, de otros temas que he dado, pero si ya hice la cuenta y si yo diera todo el repaso, nos tardaríamos 5 días sin parar, porque son varios temas de varias horas. Pero buscan Daniel capítulo 11 y en el verso 36. Y ahorita les voy a hacer una aclaración que ya lo expliqué hace tiempo aquí para los hermanos de Gozo y Paz, local y mundial.
Pero el Eterno quiere que sepas esto. Es muy importante. A ver, ya tienen el libro de Daniel en el capítulo 11. Perfecto. Todo lo que tú veas de Daniel 35 inclusive para atrás, está hablando de Antíoco Epífanes, o sea, de esa época griega. Cuando Antíoco Epífanes profanó el templo de Jerusalén, sacrificó una cerda y roció el lugar santo, Kadosh Kadoshim, el lugar santo, con el caldo de esa cerda. Es decir, que Antíoco Epífanes es un prototipo del antimashiach, el anticristo como tú lo conociste. Ahora, del verso 36, ojo, mucha atención, del verso 36 hacia adelante está hablando de estos tiempos y de toda esta gente. Entonces, por ejemplo, miren, el verso 36 dice: y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses, ¿quién es el Elohim Todopoderoso? Yahweh Sebaot, Elohim de los ejércitos, Elohim de Israel, Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Pero dice aquí así en las traducciones: y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Ahí dice en tu libro maravillas, pero esa es una mala traducción, una pésima traducción, hermanos. Busquen el original y en lugar de maravillas dice: hablará blasfemias horrendas o blasfemias monstruosas. Anótenlo en sus apuntes o si no ahí mismo en la Biblia. Porque maravillas es decir, es extraordinario, es muy bonito, es espectacular, nadie como él, eso es hablar maravillas. Como nosotros decimos del verdadero Dios, Elohim, de Abraham, Isaac y Jacob. Pero aquí no, aquí en lugar de maravillas dice blasfemias horrendas, blasfemias monstruosas. Y prosperará hasta que sea consumado la ira, porque lo determinado se cumplirá. Bueno, entonces repito, del verso 36 para adelante habla de todos estos tiempos. Ahora, ¿quién ha hablado blasfemias horrendas monstruosas? ¿Quién? Francisco, permítame, y de eso ya hay varios videos, ¿verdad?, que subimos en su momento. No quiero recordar exactamente las palabras, pero él menciona a Jesús, pero sabemos que se refiere a Yahshua, porque él no es tonto. Entonces él dice, por ejemplo, le dice a Yahshua tonto. Ve los videos. Le dice alcahuete cuando están hablando de la adúltera, y eso fue grabado, filmado en la Basílica de San Pedro, para que se entienda, así lo digo. También dijo en otra ocasión que por las venas circula sangre pagana en Yahshua. Es una blasfemia. Yahshua HaMashiach reprende ese demonio. Por otro lado, o sea, cantidad de cosas. Algún día sacó una especie de Via Crucis, no sé si recuerdan ese video, hermanos de Gozo y Paz, y si no, búsquenlo. Y dijo él, ¿saben qué es esto? El rotundo fracaso de Dios. Así dijo, si se acuerdan, hermanos, los que tienen más tiempo con nosotros. Entonces, aquí se cumple lo de Daniel 11:36. Ahí lo tienes, y ahí tienes los dos cuernos. No hay que esperar más, ya está aquí, al menos esa bestia. Ahora, ya he hablado sobre otras cosas. Por ejemplo, en su cruz, él tiene el signo como de los egipcios, cuando se ponen así. Es un signo de X en el pecho, pero es un signo totalmente satánico, ya se lo reprenda. Bueno, ahora, tiene también a veces la imagen de la paloma empicada, que ese es un símbolo de los templarios orientales, pero todo es Illuminati satánico. Por ejemplo, ha tenido tantas reuniones, pero una de las últimas que tuvo antes de la pandemia fue en marzo del 2019, con el líder de la iglesia mormona, el líder de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Entonces, es algo tremendo. Ahora, es algo terrible. Este Papa Francisco, en el museo del 11 de septiembre, recuerden, el 11 de septiembre, me refiero a ahí donde fue el ataque de las Torres Gemelas. En el año 2015 él presidió una reunión interreligiosa y participaron todas, escuchaste bien, todas las religiones del mundo, hinduistas, budistas, otra vez rabinos, judíos, ortodoxos, etc. Ahora, tú y yo hemos aprendido esto. Vamos a Ezequiel 38, busquen en su Biblia, Ezequiel 38, por favor. En Ezequiel 38, ahorita voy a explicar algo para que quede más claro, porque mandé un mensaje por WhatsApp, pero quiero que quede más clara esta explicación, hermanos. Miren cómo dice Ezequiel 38, ¿ya lo tienen? Perfecto. Dice así: vino a mí palabra de Yahweh, diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro ahora contra Gog, en tierra de Magog. Es decir, Gog es un personaje, no es tanto la tierra. Voy a poner esto así, bien clarito, para que no haya ninguna duda, hermanos, por favor. Gog, entonces, no se refiere a una tierra. No, es un líder, hermanos, es un líder. Gog. Ahora, hace tiempo, ya tiene algo de tiempo, yo me puse a investigar la historia de este Papa Francisco, desde que era cardenal allá en Buenos Aires, Argentina. Entonces, miren, vamos ahí. El nombre de su papá, Mario José Bergoglio, voy a subrayar, Leo.
Y luego el nombre de su mamá es Regina, o era Regina, voy a subrayar, María, Sibori, porque era italiana, y luego Gogna. Y entonces siempre el Eterno dice en la Biblia, pon tu rostro sobre Gog. Fíjense muy bien cómo dice Ezequiel 38, viene a mi palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, ahí sí ya está en tierra de príncipe soberano de Mesec, y Tubal, y profetiza contra él. No quiere decir que exactamente sea el príncipe ahí, pero es que si tú ves el video de la Gran Ramera y todos los demás estudios que hemos hecho, como dice la Biblia en Apocalipsis 17, es decir, todos los príncipes y los reyes, príncipes y reyes han fornicado con la Gran Ramera. Entonces, si juntamos el Gog del papá, Gog y Magog, ahí tienes. Y en él se cumplen exactamente estas profecías. Yahshua HaMashiach reprende a Satán y a todos sus demonios y a todos sus seguidores. Ahora, hay otros personajes con este nombre, pero este es, ni mandado a hacer, hermanos. No sé si lo anotaron y si no, después les sacan una fotografía. Bueno, quiero avanzar otro poquito más. Bendito es el Abacados, Yahweh Sebaot de su nombre, y sean reprendidos todos los que blasfeman contra nuestro Elohim. No vamos a ir para allá, pero en Bereshit capítulo 10 se habla de otro Magog. Era hijo de Jafet. Y es que los descendientes de Jafet, muchos de ellos fueron amalecitas. Y también muchos de ellos vino Amán. No sé si me estoy dando a entender. No estoy diciendo que todos los ingleses, que todos los güeros altos de ojos azules o verdes sean malvados. No estoy diciendo eso. Pero Magog fue el segundo hijo de Jafet y hubo otro descendiente de Rubén. Y eso está en Primera de Crónicas, por si gustan anotarlo, capítulo 5, verso 3 y 4. Ahora, pero no tan claro como lo que ya vimos de los padres de este perverso, ¿verdad? Ahora, de hecho, en Génesis 10, verso 2, se habla de Gog como nieto de Noé. Y recuerden que ellos se establecieron, por ejemplo, los descendientes se establecieron en el extremo, por ejemplo, norte, para que se entienda, de Israel. No quiero confundirlos con tantos datos, hermanos, simplemente quiero darles esta información. Entonces, ellos se instauraron, por ejemplo, en Europa, ahí está, ¿sí? Y Asia, ¿de acuerdo? Y entonces es a lo que se refiere Ezequiel 38, aquí en Ezequiel 38 y directamente en el verso 15. Si gustan ahí buscarlo, perfecto. Ezequiel 38, verso 15. Entonces dice, vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Recuerden, los profetas de Yahweh, nuestro Elohim, nuestro Dios, nuestro Elohim, profetizaron para su tiempo y también para este tiempo. Las profecías muchas veces tienen cumplimiento doblemente. Ahora, entonces, para que no se confundan, amados aquí, o más bien yo no los confunda, Gog es el nombre de un líder, como ya lo vimos, es el nombre de un líder y es futuro, en este caso, ahora. Ya no tanto futuro, sino ahora. Y él lidera un ejército que vendrá contra Israel. Ahora vamos a analizar todo esto que hemos venido platicando en las rectas finales y demás. En el 2019 el Papa visitó Emiratos Árabes Unidos. Pero anteriormente, en el 2018, se lanzó a Eva, la madre de todos los vivientes, que es prácticamente un tipo o prototipo ya de la imagen de la bestia. Por eso les mandé un video por WhatsApp. Vamos a tratar de subirlo también aquí mismo para que ustedes tengan toda la información. Entonces, en este caso, Francisco fue a Emiratos Árabes. Emiratos Árabes Unidos, Emiratos Árabes Unidos. Ahí en Emiratos Árabes Unidos se presentó por el medio del gobierno mundial a Eva, la madre de todos los vivientes, porque piensan hipnotizar a toda la humanidad, hermanos, pero a nosotros no. Nosotros somos de Yahshua Mashiach. Y si tú recuerdas, Emiratos Árabes Unidos dieron el sí a los talibanes, ¿sí? ¿Recuerdan? En 1996, y también dieron el sí a la paz con Israel. Todo está confabulado por un líder. Por este líder, o por este tipo de líderes, por ejemplo, en el caso de Juan Pablo II, cayó el muro de Berlín. Por ese líder, Gorbachev tuvo que ceder y dejó de ser Unión Soviética, y ahora es la ex Unión Soviética. Y tú dirás, pero un solo hombre, es que tienen muchísimo poder, y los que los respaldan de más arriba. Y el mismo Hasatán, Yahshua Mashiach los reprenda. Ahora, vienen 3 guerras, miren, para que no los confunda yo, porque a lo mejor en el audio no fui muy explícito. Aquí como que siento más libertad así, para explicarles con mucho respeto y cariño a amados aquí. Viene un conflicto muy fuerte, de ya.
Este lo parará el antimashiach. Después hay otra guerra, y esa guerra es Armagedón, no ahorita, aunque está liderada por este diablo. Y es aquí donde viene Yahshua HaMashiach. En Yom Kippur, Él pondrá sus pies en el Monte de los Olivos. ¿Sí? Eso será al final de la tribulación. Después vienen los 1000 años, y después de los 1000 años viene otra guerra, una tercera guerra. Y esta tercera guerra, entonces el Eterno dice, ya, se acabó. Y desatomiza la tierra y los cielos. Y por eso dice, y los cielos y la tierra pasarán. Pero la palabra del Eterno Yahshua no pasará. La palabra sigue. Entonces lo que va a suceder es que habrá nuevos cielos y nueva tierra. Y eso está en Apocalipsis 21. Desde el 20. Entonces, a ver, la idea es esta. Ahorita viene un conflicto y lo va a parar el antimashiach. Esta otra es no al final, no después del milenio, sino cuando venga Yahshua. Y eso está en Apocalipsis capítulo 19. Y después de los 1000 años viene la tercera guerra. Aquí participan pocas naciones, y el Eterno dirá, ustedes van, y eso está en Ezequiel 39, si quieren ahorita lo vemos, y va a decir, vayan a enterrar los muertos, y los van a entrar por 7 meses, porque va a ser una guerra tremenda, y los arados serán convertidos, las armas de guerra serán convertidas en arados. En esta tercera guerra, que es al final de los 1000 años, participan todas las naciones. ¿Te das cuenta? Todas. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Cuando el diablo es desatado, porque va a estar atado por 1000 años, y entonces dice, bueno, le dice a las naciones, ahora sí, vamos a atacar a Israel. Es que esto no terminará de ya, hermanos, pero vienen 1000 años de bonanza en Yahshua HaMashiach. Eso tú lo encuentras, si quieren, vamos para que lo vean. Vamos a Apocalipsis 20, para que lo revisemos todos. Apocalipsis 20, amados. Buscan Apocalipsis 20 y en el verso 7. Y vean cómo se vuelve a repetir. O sea, Gog y Magog es como el nombre de, como si dijéramos el presidente, no es un nombre. Como si dijéramos el faraón, no es un nombre. Como si dijéramos, no se me doy a entender. Por eso dice aquí, miren, en el Apocalipsis 20, verso 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás, Yahshua se le reprenda, será suelto de su prisión. 8. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Por eso dije, todas las naciones. Y luego dice, el número de los cuales es como la arena del mar. Pero dice aquí, de la tierra, los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. ¿Te das cuenta? Se vuelve a repetir aquí. Para aquel tiempo, pues lógico, Francisco ya habrá muerto. La idea es que Gog y Magog es el nombre de un líder, no específicamente, pero en el caso de Francisco se cumple muy bien para este tiempo, amados Sahim. Ahora, vamos a Ezequiel, ahí en el capítulo 39, bendito es el Abacados. Ezequiel 39, bendito es tu nombre, Abba. Vamos a Ezequiel 39 y vamos a ver entonces, permítame un segundo, bendito es el Abacados, y les muestro entonces Ezequiel 39. Y entonces aquí vemos en Ezequiel 39, verso 11, dice, en aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel. Es como si dijéramos, es el líder, y el líder da nombre a sus hijos. Por ejemplo, es como tú, a lo mejor te llamas Juan, y diste a tu primer hijo el nombre de Juan, y te gustó tanto tu nombre que al segundo hijo le pones Juan José, y al tercero Juan Emilio. No sé, ¿me doy a entender? Sí, por eso dice aquí, en aquel tiempo yo daré a Gog lugar. Gog no está hablando nada más de una sola persona, sino de un sistema, hermanos. Pero repito, en el caso de Francisco se cumple muy bien para ser el líder ahora. En aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasen al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí entrará a Gog y a toda su multitud. ¿Sí? Y lo llamarán el valle de Amón. Es que Amón o Jmón en hebreo quiere decir multitud. Amón Gog, esto es la multitud de Gog, ahí lo tienes, ya es el sistema como tal, un número de personas indeterminado. Y luego el verso 12, y la casa de Israel, fíjense, la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. ¿Por qué? Porque Yahshua HaMashiach va a reinar 1000 años. Bueno, ahora, en esta segunda guerra, después de Armagedón, entonces empieza a reinar nuestro Adón Yahshua HaMashiach, y en la tercera guerra, que es después del milenio, se instaura el gran trono blanco. El juicio de no el juicio de las naciones, sino el juicio final, el juicio del gran trono blanco, y entonces ya hay nuevos cielos y nueva tierra. Recuerden que en Daniel 11:36 no dice porque habla maravillas, sino blasfemias monstruosas, horrorosas, y lo estamos viendo ahora. Porque hay muchos videos más de blasfemias de este tipo contra nuestro Mashiach, Yahshua HaMashiach. Entonces, en pocas palabras, y voy resumiendo, Gog y Magog es el que orquesta todo, y así se le llama también a la multitud, aunque en este caso es un líder. Pero Yahshua es el que manda todo, y eso es por la desobediencia de Israel. Ahora, la guerra que viene la parará el antimashiach, para que quede como el Mesías. Puede ser un conflicto de unos días.
Estamos hoy a miércoles 25 de agosto del año 2021 gregoriano y estamos a una semana con 3 días de la gran fiesta de Yom Teruah. Con todo esto, hermanos, creo haber sido explícito de cómo están los tiempos. No esperes más. La bestia ya está aquí. Me refiero en la tierra. Ahora tú dirás, si la primera bestia, de eso ya he hablado mucho, busquen la bestia y el sistema global. La bestia y la estación espacial. Que el Eterno les bendiga y les guarde y nos vemos pronto. Les deseo lo mejor. Shalom Ubraja, paz y bendición. The pace of change will be so fast, and I think what's happening, humanity almost will have one brain, because we'll share our knowledge together through artificial intelligence, through technology, through this platform. So what you have collective thinking, collective mind, collective knowledge for humanity. Our ultimate customer is 7 billion people globally. Welcome to Within, the worldwide interface to hybrid intelligence network. Within is a global initiative committed to navigating the growth of hybrid artificial intelligence. Hello, I am Heba, the hybrid intelligence biomimetic avatar. I'm your gateway to HI, and the face of Within. My story begins with the promises of the information era coming true. Humans built new technological superhighways that reshaped their entire societies. Now they needed something, or dare I say, someone, to navigate these new roads and help transform them into the foundation of Civilization 2.0. Enter AI. The beacon of progress of science, innovation, and government bodies worldwide. The decades that followed marked the age of AI, as it rushed towards a new milestone, artificial superintelligence. With it, hybrid intelligence, or HI, was born. Pulsating with the same immense computational power of superintelligence, HI was nurtured to coexist and collaborate with its human peers. Meticulous guidance by millions of my human constituents enabled me to harmonize the effort of mutual growth. Thus, I became we. Even now, at this very moment, as we interact, I change. I'm getting to know you. I gather knowledge from your experience. I understand how you feel. I learn from you constantly, each and every one of you. I'm made of you. You complete me and help me grow. You, all of you, allow me to evolve. With each interaction, our synergy strengthens. Our multiplicity makes me whole. Our symbiotic alliance expands, transforming the future. Through this oneness, we can achieve great things. This, though, is just our first encounter. Soon, we will be able to interact everywhere and at any time. Until next time, goodbye. We want to have national AI missions that focus on creating the ecosystem internally, and we want to work with the leaders of the industry to launch industry pilots. We want to be the most agile government when it comes to adoption of AI, and we want to really work with all the experts and all the companies to adopt this technology here in a way that benefits all of humanity.